Buenas noches, hermanos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí reunidos en un mismo sentir, que es el de escuchar palabra de Dios viva y eficaz para poderla guardar en nuestra mente y aplicarla en nuestras vidas. Espero de verdad de todo corazón que todos se encuentren muy bien y los voy a invitar en esta noche a abrir sus Biblias en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 14. Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 14. Ahí búsquenlo, ahí donde ustedes estén con sus celulares, su Biblia en mano y atentos a la palabra de Dios. Voy a empezar a leer y ustedes lo siguen con sus vistas ahí, concentraditos. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahí donde estamos, hermanos, vamos a inclinar un momento nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios, venimos delante de tu presencia en este momento, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para darte gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí en este lugar, Señor. Te pido, Padre Santo, en esta noche, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Padre Santo, redarguyendo dentro de mi corazón y mi mente, para poder hablar correctamente de acuerdo a tu voluntad, Señor Jesús, y poder así hablar acerca de tu palabra, Señor, para que sea de bendición para mi vida y para la vida de todos los que me están oyendo. Te pido, Padre amado, bendito Dios, que pongas paz y tranquilidad en el corazón de cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, Señor. Y te pido, Padre bendito Dios, que limpie su mente y limpie su corazón de cualquier carga, de cualquier tristeza, Padre, para que puedan disponerlo, Señor Jesús, para escuchar tu palabra, bendito Dios, y estar ahí tranquilo, Señor Jesús, recibiendo palabra de parte tuya. Gracias te doy, Padre amado, y declaro vencido, Señor, todo espíritu de perturbación, de dardos, de intranquilidad, en el nombre de Jesús, para que tu palabra pueda ser recibida en tierra fértil. Gracias te doy, Padre. Amén, amén. Este texto de la Biblia es muy bonito y tiene muchas partes que tienen mucha relevancia e importancia. Y voy a dividirlo en 7 puntos importantes que quiero que todos aprendamos juntos. Lo primero, podemos leer este verso que dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos.
Entonces podemos recalcar este primer punto que dice lo siguiente: hay gente que sigue a Dios por las razones equivocadas. Hay personas o habemos personas que seguimos a Dios por las razones equivocadas. ¿Qué quiere decir esto, hermana? Pues debemos de preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿por qué seguimos a Dios? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Cuál es esa motivación que hace que nosotros busquemos de Dios? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que hace que yo siga al Señor? Que yo lo busque. ¿Qué es? Definitivamente, hermanos, no está mal esperar de parte de nuestro Dios milagros, una provisión, un sustento, cualquier cosa que realmente sepamos que solamente proviene de Él y que Él es el único que lo pueda cubrir. No está mal esperar estas cosas, pero sí está mal que sea nuestro único propósito, o sea, que esto, el de estar esperando milagros y sustento, sea nuestro único propósito para acercarnos a Él. Eso sí está mal. Nosotros debemos de acercarnos al Señor en todo tiempo y en todo momento, sabiendo que habrá momentos buenos y momentos malos, momentos de abundancia y momentos de escasez, momentos de salud y momentos de enfermedad, pero en todos estos momentos debemos de buscar a Dios. Siempre debe ser así. En un hijo de Dios esto debe de ser lo más importante. Nuestra fe ni nuestro amor a buscarlo a Él diariamente debe de menguar por las circunstancias que atravesamos. Al contrario, en los momentos de alegría, dice la palabra, debemos de cantar alabanzas. En los momentos de tristeza debemos orar y adorar al Señor pidiendo que Él nos reconforte. Jesús dijo en alguna parte de la Biblia, en cierta parte de la Biblia, que les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Jesús quiso decir con esto que Él quiere que lo busquemos no solamente por las señales, los milagros o lo que Él nos puede ofrecer, sino que lo busquemos por amor a Él, porque realmente lo necesitamos en nuestras vidas, porque Él es como ese aire que respiramos, que sin Él no podemos vivir. Así debemos de buscarlo al Señor en todo momento. Ahora, el segundo punto que les voy a recalcar es el siguiente. Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. Lo repito, Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. ¿Qué quiere decir esto? Leamos este texto que dice aquí: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para alimentar a estos? Jesús le hace una pregunta a uno de sus discípulos. En esta ocasión se la hace a Felipe. Le dice, ¿de dónde compraremos pan para alimentar a estos? Primeramente, para muchos de nosotros, esta situación en que Jesús se encuentra, en que debe de alimentar a una multitud, podría significar un problema, como para muchos de nosotros estas dificultades que estamos atravesando, que creo yo son las más duras que hemos atravesado durante nuestras vidas, o tal vez hay algunos que han atravesado situaciones adversas muy fuertes, pero estas situaciones duras, estas situaciones adversas, estas situaciones realmente que nos mueven, por decirlo así, ¿no? Nos mueven de nuestro confort, de nuestra tranquilidad, pueden significar un problema para nosotros, pero lo que para nosotros puede representar un problema, en las manos de Dios es una gran oportunidad. Es una oportunidad para que nosotros como hijos de Él podamos crecer. ¿Crecer en qué, hermana? Crecer en fe, crecer en madurez espiritual, crecer en volvernos maduros como sus hijos. Es necesario que nosotros comprendamos esto. Ahora, en el versículo 6, ¿no? En el versículo 6, el Señor no trata de decir que Él no tuviera la solución. Al preguntarle esto a Felipe, no lo dijo porque Él no tuviera la solución. Él ya la tenía. Él ya sabía cómo resolver esta situación. Pero ¿por qué le hace esta pregunta a Felipe? Pues se la hace para probarlo. Se la hace para ver la reacción de Felipe, para observar su capacidad de resolución, a ver como un padre, ¿no? Como un padre amoroso, a ver cómo reacciona mi hijo frente a esta situación, qué palabras va a decir, qué sentimientos va a expresar.
Entonces, asimismo, la vida nos puede presentar muchas adversidades, nos puede presentar muchos momentos difíciles para foguearnos, para de repente momentos que nos puedan hacer tambalear, pero estos momentos son para volvernos más fuertes, para desarrollar en nosotros esa capacidad creativa con la que hemos nacido. Como les dije anteriormente, Dios nos ha dado una mente maravillosa y esa mente tiene que servirnos, no solamente para las cosas malas o las cosas que nos hagan retroceder, sino con mucha más razón para las cosas buenas, para recordar la palabra de Dios, para recordar sus promesas, para poder pensar siempre positivamente. En Romanos 8:28, la Biblia nos hace una declaración muy importante que muchas veces la hemos leído y la vamos a volver a repetir ahora. La Biblia nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Siempre, toda situación, todo problema, todo obstáculo siempre nos va a ayudar a bien. Voy a recalcar ahora un tercer punto. Ese tercer punto dice lo siguiente: hay cosas que no se resuelven en lo natural, sino en lo sobrenatural. Sabemos que para nosotros los seres humanos somos personas humanas con nuestros límites, ¿no? Personas naturales, pero tenemos límites, tenemos barreras, pero para Dios no. Para Dios no hay barreras, para Dios no hay imposibles. Dios siempre actúa en lo sobrenatural, en lo imposible. En el verso 7 de este mismo capítulo que hemos leído, dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios. Un denario en esa época era el sueldo de un día. Significa que ni 200 días de trabajo iban a ser suficiente para poder alimentar a toda esta multitud. Y aunque la respuesta de Felipe era acertada, en cierto punto, porque era muy inteligente y muy matemático, Felipe estaba lejos de reconocer que Dios siempre actúa de forma sobrenatural y que para él no hay nada imposible, no hay nada imposible. Y aunque la respuesta de Felipe era cierta, no lo era en realidad del todo. ¿Por qué? Porque él no había entendido que Dios siempre se mueve en lo sobrenatural, que para él no hay nada imposible. A veces nosotros humanamente podemos mirar de repente nuestras billeteras y ver nuestra economía baja. Podemos leer un informe médico y desanimarnos, como ahora, ¿no? Cuando estamos mal y vamos a hacernos la prueba del COVID y sale positivo y nos desanimamos y decimos: Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Y analizamos las circunstancias y podemos decir: jamás saldremos de esta, nunca lo voy a lograr. Pero olvidamos en estos momentos que servimos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que se mueve con milagros poderosos, para el cual no hay nada imposible. Nos olvidamos a veces porque estamos siempre adaptados a nuestro orden natural, a nuestro orden limitado, y olvidamos que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Y solamente debemos aprender a confiar en Él, porque Él quiebra nuestra lógica, Él quiebra nuestro orden natural, Él quiebra nuestros esquemas. ¿Por qué? Porque Él va siempre más allá, Él siempre va más allá. En Isaías 55:9, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos pueden ser limitados en momentos difíciles, pero los pensamientos de Dios siempre son más altos. No olvidemos que tenemos a un Dios poderoso. El cuarto punto que les voy a recalcar dice así: no permitas que tus pensamientos dudosos se materialicen en palabras desalentadoras. No permitas que tus pensamientos dudosos se materialicen en palabras desalentadoras o desmotivadoras. En el siguiente verso de este mismo capítulo dice lo siguiente: y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho. De repente apareció Andrés diciendo, otro más de sus discípulos: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y tiene
que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Aquí hay algo que podemos compartir. Pero de pronto ya entra su mentalidad humana y dice lo siguiente: pero más, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Bueno, este discípulo Andrés del Señor, uno de sus discípulos más íntimos de Jesucristo, a diferencia de Felipe, que Felipe era todo matemático y sacaba, ¿no?, su suma, su resta, él era más arrojado. Andrés era más arrojado, estaba un poco más aventajado en cuestiones de fe, tenía una fe más grandecita, ¿no? Pero no era suficiente todavía su fe, porque estaba en un proceso. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué? Por lo que él declara, ¿no? Primero emocionado, dice: acá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececitos, pero luego al mismo tiempo retrocede de ese avance de fe y dice: ¿pero qué es esto para tantos? Muchas veces nosotros tenemos esa actitud. Nosotros, cuando estamos frente a una situación adversa, en una circunstancia difícil, frente a una enfermedad o alguna escasez económica, nos ponemos a orar, declaramos, guerreamos, oramos fuerte y aseveramos que Dios hará, que Dios tiene el control, que Dios puede hacerlo, que Dios siempre está ahí para ayudarnos. Pero de repente entra nuestra mente humana y comienzan a surgir las dudas. Y prontamente caemos ante nuestros propios cuestionamientos, y todo lo que hemos logrado en ese momento, ¿no?, de efervescencia, de decir: sí, vamos a guerrear, vamos a orar, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, se ve opacado totalmente por todos esos pensamientos y esas palabras desalentadoras, como le pasó a este discípulo Andrés, que empezó muy bonito, pero terminó muy mal. El quinto punto que les voy a recalcar dice lo siguiente: Dios a menudo utiliza lo ordinario para realizar lo extraordinario. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos a un protagonista, a un muchachito. De repente una mamá, como las que conocemos algunos de nosotros, tuvo esa visión, tuvo ese cuidado de llevar provisiones, ¿no? De repente el niño dijo: mamá, Jesús está predicando ahí en el monte y voy a ir, mamá. Espérate, le dice hijito, y le alista, pues, no, una loncherita para que lleve ahí a donde va a estar predicando Jesús. Y este muchachito de repente se vuelve protagonista en esta situación en especial, con sus 5 panes de cebada y sus 2 pececillos, ¿no? Entonces, en esta parte de la Biblia se hace énfasis a este muchachito con sus provisiones dadas por su mamita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? El pan de cebada, hermanos, era el alimento de los pobres, ¿no? Era como decir un pancito humilde, no por eso menos rico, sino humilde, y Dios lo utiliza de una forma muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué justo Dios utiliza a este muchachito con estos pancitos y estos pececillos? ¿Por qué? Porque es muy sencillo, hermanos. Porque Dios quería enseñarnos que Él siempre utiliza lo pequeño, Él utiliza lo simple, lo humilde, lo que muchas veces para otros parece poca cosa, pero el Señor lo utiliza para hacer grandes cosas maravillosas. Por lo tanto, tú, hermanito que me estás mirando, tú, hermana que estás ahí escuchando en esta noche esta palabra, tengo para ti lo siguiente, te voy a decir lo siguiente: no te avergüences de lo que tienes en tu mano, porque Dios quiere utilizarlo para hacer grandes portentos. Si tienes una habilidad, una destreza, algo en lo que tú quieras servirle al Señor, no pienses que es poco, porque para Dios es más que suficiente para utilizarlo, no solamente para bendecir tu vida, sino para bendecir la vida de los demás también. Vamos a recalcar ahora un sexto punto que dice lo siguiente: da gracias por lo que tienes y entrégale tus proyectos al Señor y Él se hará cargo de todo. ¿Qué quiere decir esto? En el versículo 11 de este mismo capítulo dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué nos enseña esto? El accionar de Jesús aquí en este momento, en esta circunstancia, fue maravilloso.
Jesús no refunfuñó, no renegó por los pocos peces o los panes que habían, sino que Él, ¿qué dice que hizo? Dio gracias por ellos. Aquí Jesús nos enseña 3 puntos muy importantes. El primero, la acción de contentamiento. Muchas veces tenemos a nuestra familia sana, pero estamos renegando porque no podemos salir. Muchas veces tenemos un pan sobre nuestra mesa, de repente un caldito de pollo, un caldito de verduras, una papita sancochada, pero estamos renegando por lo poquito que tenemos. Y no debemos de ser así. Debemos de tener esa acción de contentamiento que nos enseñó Jesucristo. Acción de entregar nuestras cargas a Dios. Nosotros debemos de entregarle nuestras cargas a Dios. Así como Jesucristo oró a su Padre por estos alimentos, nosotros en los momentos difíciles o en las cosas que nos hagan falta, debemos entregarle todo eso a Dios. Nuestras cargas, nuestros proyectos, nuestras peticiones, todo cuanto querramos, entreguémosle a Él. Y el tercer punto que Jesucristo nos quiso enseñar aquí es acción de esperar, la acción de esperar en Dios. Muchas veces, aún en esta situación, nos sentimos agobiados, muchas veces nos sentimos aturdidos, pero el Señor te dice hoy, espera en mí, ten paciencia, yo tengo el control, yo le doy la solución, tú solamente ten paciencia. Nosotros debemos agradecer por cada bendición que Dios nos da, por más pequeñita que sea, debemos de darle gracias a Dios por ello, siempre. Entonces, solo entonces veremos el obrar del Señor siempre a nuestro favor, porque Él se agrada cuando nosotros hacemos esto. Y el 7º y último punto dice lo siguiente: cuando Dios bendice, siempre lo hace en sobreabundancia. Cuando Dios bendice, siempre lo hace en sobreabundancia. Dice un texto aquí en este mismo capítulo: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. 12. Imagínense. De esos 5 panes de cebada y esos 2 pececillos, sobraron todavía pedazos de pan, 12 cestas. Es increíble el milagro tan poderoso que Dios hizo en ese lugar. Y ese mismo Dios que estuvo en ese lugar es el mismo Dios al que tú y yo servimos ahora, capaz de hacer las cosas maravillosas y de transformar las situaciones adversas en bendición para tu vida. Dios nunca es tacaño con sus hijos ni con sus bendiciones. Él siempre es dadivoso, es generoso, es recompensador de los suyos, de los que le temen, de los que hacen su voluntad, de los que son obedientes, de los que se esfuerzan por agradarlo cada día con sus vidas. Él nunca hace pequeñeces, Él siempre hace las cosas grandes y extraordinarias. Cuando Dios decide bendecirte, hermano mía, no hay nadie que pueda impedirlo. No hay nada ni nadie que pueda impedir que Dios te bendiga. Nada ni nadie. Toma esta palabra para tu vida. En Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si quieres que Dios te hable mucho, hermana, yo quiero que Dios me hable a mi vida, porque de verdad me siento agobiada, de verdad me siento frustrada, me siento muy mal, me siento débil, hermana, tengo mucha tristeza en mi corazón. Yo quiero escuchar a Dios en mi vida, yo necesito que Él me reconforte. Te doy la solución. Si tú quieres escuchar a Dios en tu vida, que te hable mucho, entonces lee la Biblia mucho. En lugar de estar llenándote de noticias desalentadoras, en lugar de estarte llenando del Facebook y todas las tragedias que están sucediendo en el mundo, empápate de la palabra de Dios. Amanece leyendo un versículo bíblico, anochece orando
alguna prédica, alguna cosa que te instruya en la palabra, que pueda hacer crecer tu fe, que pueda hacer crecer tu convicción de que tú tienes que tener fe y confianza en tu Señor. Recuerda que cuando Dios te bendice, no hay nada que se lo pueda impedir. Dios hace cosas maravillosas. Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, el mismo Dios será hoy y el mismo Dios será siempre. Él nunca deja de ser, Él nunca se equivoca. Tú eres su hijito, su hijita amada. Él siempre tiene cuidado de nosotros. No dudes ni por un segundo, no dudes que Él te haya dejado sola. Jamás te ha dejado sola, jamás te va a dejar sola, solo. Él siempre va a estar contigo, ahí en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de abundancia y de escasez. Él siempre va a estar ahí contigo como un padre amoroso, para respaldarte, para protegerte, para alegrar tus días y sobre todo, para darte vida eterna. Que Dios te bendiga, hermano mío, hermana mía. Bendiciones. Ahora sí, vamos a orar para dar gracias a Dios por su palabra y también orar por cada uno de ustedes. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú nos has enseñado en esta noche, Padre. Te doy gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos que están ahí escuchándome, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos, Padre. Pon paz en su corazón y en sus mentes. Pon tranquilidad en ellos, Señor Jesús. Dales contentamiento, Padre Santo, bendito Dios. Te pido, Padre Santo, que si están luchando con su salud, tú, Padre Santo, los sanes, los reconfortes, los abraces, Padre amado. Si están luchando con sus emociones, bendito Dios, dales más amor, Señor Jesús, para que ellos se sientan amados, protegidos, respaldados por ti, Padre Santo. Yo te pido, Señor amado, que nos ayudes, Señor Jesús, a entrenarnos en tu palabra, para siempre estar atentos, Señor, para no dejar, Señor Jesús, pasar el tiempo, sino que siempre buscarte en todo momento, en todo lugar, en toda ocasión. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos has enseñado hoy que tú siempre tienes cuidado de nosotros, Señor, que tú siempre quieres que crezcamos, Señor Jesús, que nos fortalezcamos, Padre Santo, y que cada día, Señor Jesús, seamos mejores hijos tuyos. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y ahora sí, vamos a pasar a los saludos. A todos los que han estado ahí conectados, vamos a saludar a nuestra hermanita Elga Requelme. Bendiciones a Carlos Correa Zárate, papito, a Lía Tamara, Benjamin, hijitos, Dios los bendiga, a mi hermanito Johnny Saldarriaga, a Marcito Chero, a Christopher, a Cliff, a Leila. Bendiciones, siervos del Señor, a Pilar Hernández, sierva esforzada, a Débora Velázquez, sigue adelante Débora, a Huguito Natanael, a Jennifer Ariza, al pastor Hugo, a la familia pastoral, que Dios los siga guardando y bendiciendo, a mi tía Martita, a Leila Rojas y Yari, bendiciones, a Stephanie Valiente, a Fabiola Correa, a Daniel Imante, a Amy Uceda, a Vanessa Díaz, a Rosa Feijo Silva, a Yolandita Gómez, Bianca Zoe, a nuestra hermanita Olimpia, bendiciones, siervas, sigan esforzándose, a David Correa, hermanito, a Liz Santos, que Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia, Geraldine Ariza, a Jackie, a la hermana Alice, Carlos, Maribel, Abel, bendiciones, a Nastia Valiente, que Dios te bendiga, siervita, a Noemí Espíritu, a Nelly Requena, a Elizabeth Rodríguez, bendiciones, siervita fiel, a Leo Rincón, Carlita, Joari, Leito, Jared, bendiciones, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, siempre, siempre, siempre. Y seguimos con los premios de la maratón de premios. Y tenemos la máscara facial. ¿Para quién? ¡Tararán! Para Stephanie Valiente, por ser esforzada y valiente. Tenemos una chalinita. ¿Para quién? Para Daniel Imante. Dios te bendiga, siervo. Tenemos un protector plastificado. ¿Para quién? Para Jennifer Ariza. Bendiciones, siervita. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Un gran abrazo.
muestra su pasión, su amor incuestionable en la cruz nos reveló. Me rescató, me perdonó, la cruz la tuvo.